Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. No han pasado ni 2 semanas desde que Honduras fue víctima de los estragos monumentales de la depresión tropical ETA, cuando el país ya está a las vísperas de ser impactada por una nueva amenaza tropical, como lo será el huracán Iota. En las próximas horas tocaría territorio nacional como un fenómeno de categoría 4 en escala Saffir-Simpson, según pronósticos meteorológicos. Las decenas de víctimas mortales, los miles de damnificados, las millonarias pérdidas en infraestructura y agricultura que dejó ETA podrían multiplicarse con Iota, debido a que se esperan vientos potencialmente catastróficos y marejadas ciclónicas que representan una verdadera amenaza para la vida, tomando en cuenta la excesiva saturación de suelos que ya prevalece en el país tras los hechos climatológicos más recientes. Las proyecciones indican que Iota seguirá prácticamente la misma ruta de ETA, por lo cual se prevé su ingreso a tierras nacionales a partir de la noche del martes por el sur del departamento de El Paraíso, instancia que genera mucha incertidumbre en zonas que ya sufrieron demasiado, como el Valle de Sula. Sin embargo, en esta ocasión, con el fin de rectificar la respuesta tardía que se tuvo con ETA, las autoridades hondureñas decretaron desde el pasado jueves una alerta máxima por Iota e incluso anunciaron evacuaciones obligatorias en los sectores más vulnerables ante inminentes inundaciones y derrumbes. De la misma manera, el pasado sábado se hicieron descargas de agua controladas en las principales represas del país, las cuales ya se encontraban a su límite por las fuertes lluvias de las semanas anteriores. Es preciso indicar que, según importantes figuras como Sir Salvador Moncada, la administración hondureña debe actuar rápidamente y conseguir ayuda internacional, pues los daños que se prevén para el país tras lo ocurrido con el COVID-19, ETA y ahora Iota son apocalípticos y requerirán de colaboraciones económicas masivas. Buenos días, hoy es lunes 16 de noviembre del 2020. Vamos a hablar de Iota, este fenómeno natural que amenaza desgraciadamente el país. Tengo a 3 expertos. Saludo a don Carlos Avillón, geógrafo. Don Carlos, buenos días. Raúl, un placer. Gracias por estar con nosotros. Juan José Reyes, jefe de Alerta Temprano de Copeco. Juan José. Buenos días, don Raúl, don Carlos y a mi compañero don Francisco. Estamos a la orden. También don Francisco Argeñal, jefe de Servicios de Meteorología Nacional. Hola Francisco, buenos días. Buenos días Raúl, muy buenos días don Carlos, muy buenos días Juan José. Un gusto estar en este programa compartiendo con la población hondureña a través de este medio tan visto y este programa tan visto. Es importante, televidentes y radioescuchas de Radiovisión Honduras, recuerden 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula. En el Atlántico del país, la 105.5, 93.5 en la zona central y 90.3 en Choluteca. Don Carlos, explíquenos esto de Iota. Hay algunas confusiones. Antes decía que iba a entrar por Gracias, ahora dicen que va a entrar por el oriente del país. Si nos orienta, por favor, y nos dice... Se habla de que la fuerza es apocalíptica, que podría causar destrozos en el país. Dios primero, eso no vaya a ocurrir. Le pedimos a Dios que nos ayude. Pero, don Carlos, si nos explica, por favor. Ok, muy bien, buenos días. Mire, en principio hay que establecer que estas se le llama genéricamente ciclones tropicales. Ciclones tropicales se originan en el mar, en las aguas tibias de las zonas tropicales,
Por eso el Caribe es una de las zonas donde hay mucha actividad ciclónica, al igual que el mar del sur de China, igual que el Golfo de Bengala, el Índico oriental, la costa oriental de África en el Índico y el noreste de Australia y el Pacífico mexicano. En el caso del área del Atlántico, nuestra, las zonas donde se originan estos ciclones tropicales, una de ellas es frente a las costas de África, a la altura de las islas del Cabo Verde. Y la otra es la zona del Caribe oriental o central. Cuando los ciclones se originan en la zona frente a las costas de África, normalmente estos toman un rumbo más al norte y van bordeando las Antillas Mayores y luego para terminar en la costa oriental de Estados Unidos o algunas veces orientarse al Golfo de México. En cambio, las que se originan en el Caribe oriental, sea próximo a las Antillas Menores o al norte de la costa colombiano-venezolana, estos normalmente tienden a dirigirse hacia Centroamérica. Pero ocurre que, y lamentablemente, cuando estos ciclones se originan ya al final del verano y en el otoño, como es octubre, noviembre, entonces ya entra aquí en juego otro elemento que son las masas de aire frío polar que empiezan a movilizarse desde el Ártico hacia el Ecuador a partir del mes de octubre. Entonces, cuando estos ciclones tropicales se van moviendo hacia el oeste o noroeste, entonces se encuentran, y es lo que ha pasado con el Mitch. Eso pasó, la masa del ciclón tropical no pudo seguir avanzando, se estacionó sobre islas de la bahía y luego se vio forzada a moverse al sur y allí fue cuando nos produjo todos los grandes estragos en el caso de Honduras. Pues en este momento con ETA pasó lo mismo. Una masa de aire que ya se encontraba, una alta presión atmosférica, como se llama, en el Golfo de México, eso impidió que ETA se moviera en una dirección que originalmente llevaba un poquito oeste-noroeste y terminara dirigiéndose hacia el oeste. Y justamente ETA cruzó Cuba y se preveía que iba a meterse al Golfo de México. Pero este frente frío que venía de Norteamérica hizo que ETA, en cambio, cambió su dirección y se fue bordeando la costa atlántica de Estados Unidos. Pues esa misma masa de aire frío que viene de Norteamérica hace que IOTA entonces igualmente más bien no va a seguir exactamente hacia el oeste, sino que ya tomando un cierto rumbo suroeste. De allí que va a entrar por el norte de Nicaragua. Posiblemente vaya siguiendo, se meta al valle del río Segovia. Pero al entrar al valle del río Segovia por Trojes, salta al valle de Jamastrán y de allí por la configuración del relieve que tiene Honduras. En este caso yo creo, y mi sospecha es que va a tomar hacia el valle del río Choluteca para luego caer al Golfo de Fonseca. Para mí es alta la probabilidad que se produzca de esa manera, por esta masa de aire, repito, frío, que ha estado desplazándose de Norteamérica hacia el Ecuador. Entonces, estos ciclones tropicales son típicos, van desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, pero ya hemos visto que aún en diciembre, en algunos, ya hace 1 o 2 años, creo que don Francisco nos puede actualizar en ese punto, que ya se han dado aún en el mes de diciembre. ¿Y esto por qué? Y yo no le llamo cambio climático. A mí me parece que el término correcto debe ser calentamiento global, porque el clima es variable. El clima son ciclos. Más bien, la definición de clima me dice que el clima es el estado promedio del tiempo sobre un periodo prolongado, 10, 15, 20, 30 años.
Entonces, por eso en el clima vemos ciclos de lluvia, ciclos de sequía, ciclos cálidos, ciclos fríos. Entonces, por eso, lo que está ocurriendo en el mundo en este momento es un calentamiento de la atmósfera. La atmósfera se está calentando por los excesos de dióxido de carbono que nosotros, los humanos, a través de todas nuestras actividades, estamos lanzando a la atmósfera. Entonces, estos eventos, desde hace unos 20, 25 años, ya se había dicho que los eventos atmosféricos se iban a hacer cada vez más violentos y más numerosos. Y aquí lo estamos viendo ahorita. Esta ya es el ciclón tropical del Caribe, la número 31, y con posibilidades que haya una número 32 también, ¿verdad? Así es que no sé si le contesto su inquietud, don Raúl. Sí, no, muy bien. Voy con don Francisco primero y luego con don Juan José Reyes. Francisco, explíquenos, y si colocas en pantalla el fenómeno natural, Eddie, ¿cuál es la situación? ¿Cuándo espera llegue a Honduras esto? Este ciclón está a punto de ser declarado categoría 5 ya, Raúl. Es una noticia que tenemos de última hora de la información que está llegando del avión de reconocimiento que se encuentra sobre el ojo del ciclón en este momento. Ha encontrado vientos de 140 nudos ya, y eso pues lo ubica como un huracán categoría 5. Explíqueme, por favor, Francisco, explíquele al pueblo hondureño qué significa que sea declarado ya categoría 5 este ciclón. Bien, eso lo que significa es que tenemos vientos muy fuertes, los vientos sobrepasan los 254 kilómetros por hora alrededor del ojo, y eso implicaría que podríamos tener marejada ciclónica, especialmente desde el Punta Camarón hasta prácticamente hasta la desembocadura del río Coco, ahí en la frontera entre Honduras y Nicaragua, en el Cabo Gracias a Dios. Ahí podríamos tener un oleaje de más de 10 pies, que significaría tener incluso manejada ciclónica para las comunidades que se encuentran en ese sector. Aparte de esto, el viento, las rachas del viento podrían sobrepasar los 100 kilómetros por hora en ese sector del país, porque lo más fuerte va a pegar ahí cerca de Puerto Cabezas, como decía don Héctor Savión. Pero la mayor cantidad de precipitación, de nuevo, la vamos a tener nosotros. Esas bandas nubosas que ya empiezan a llegar a Colón estarán produciendo lluvias en el transcurso de la tarde, desde Colón hasta, gracias a Dios, y también en la parte sur, llegando incluso hasta la parte norte del Paraíso. Entonces, ya desde hoy empezamos a tener, a pesar de que no ha entrado al territorio nicaragüense, que esperamos que lo haga en el transcurso de la noche de hoy, este ciclón ya estaría produciendo lluvias hoy por la tarde en varias regiones del país. Se espera que ingrese al territorio nacional en el transcurso de las horas de mañana por la tarde, al mediodía, y que estaría ingresando tal vez como huracán categoría 1, como tormenta tropical a la frontera entre Honduras y Nicaragua, ahí por el Olancho, ahí por la zona del Patuca, más o menos. Y de acuerdo a todos los modelos de predicción numérica, dice que va a ser una trayectoria más bien más hacia el norte, don Héctor. Y yo creo que así lo va a hacer a través de la línea esa que conocemos como el corredor seco, que va de Mayagua hasta el norte de Valle, a salir allá por la Mesina, por Caridad y al sur de La Paz. Esa es la trayectoria que más probable podría seguir, aunque los modelos incluso ahorita lo están diciendo que va a ir un poquito más al norte, a salir prácticamente ahí cerca de Santa Lucía, en Tibucá, con la frontera con El Salvador. Y es importante esto, Raúl, que si se pronostica que va a seguir como una tormenta tropical con esa magnitud, es más bien, ahorita acabamos de hablar con Dan Brown del Centro de Huracanes de la NOAA en Miami, que vamos a poner una vigilancia de tormenta tropical para toda la costa caribe de Honduras, porque eso significa que el oleaje va a estar entre 6 hasta 8 pies, podríamos tener, por ejemplo, en la parte de las Islas de la Bahía, en el transcurso de las próximas 48 horas. Entonces es importante esto, y la amenaza que está
se incrementa con el incremento de la categoría del ciclón, porque las bandas nubosas, la velocidad del viento va a permitir que la humedad entre hasta más hacia el interior del país y no se queden solamente en la parte del Caribe. Y eso es importante porque estamos esperando acumulados de lluvia de 200 a 250 milímetros en las montañas de Colón, y entre Colón y Olancho, y entre Colón y Lloro, y entre Lloro y Atlántida. En esas montañas esperamos esos acumulados por día. Y si vamos a tener lluvias, parte de hoy en Colón, por ejemplo, hoy podríamos tener acumulados hasta de 100 milímetros en esas montañas, especialmente en las de Sico. Y ya para mañana, ahí esperamos acumulados de 250 milímetros. Y para el miércoles tienden a bajar un poco, pero se incrementan más hacia el lado de Mico Quemado y también hacia el lado de la Sierra de Omoa y toda la parte occidental del país. Sí, ¿va a llover en todo Honduras? ¿Cuánto tiempo se tiene estimado que va a llover en Honduras? Y el huracán o tormenta tropical ¿qué departamentos de Honduras va a golpear más? Las lluvias más fuertes se van a presentar ahí entre Colón y Olancho, y también entre Colón y Lloro, y también en la Sierra Nombre de Dios, que está ahí al sur de Atlántida, entre Atlántida y Lloro. Ahí esperamos cantidades muy significativas, y lo más fuerte, Raúl, a nivel nacional va a ser el día de mañana. Desde hoy en la noche vamos a tener lluvias en varios sectores, pero lo más fuerte es mañana. Y en la parte occidental, lo más fuerte sería entre la noche del martes y la mañana del miércoles. Ya el miércoles por la tarde esperamos que las lluvias en la zona oriental, por ejemplo, bajen significativamente, pero se empiecen a incrementar en el sur, centro y suroccidente debido a la circulación del sistema, que estará introduciendo entonces humedad del Pacífico ya a partir del miércoles por la tarde. ¿Qué tipo de huracán va a ser? ¿Va a ser más fuerte que ETA o tormenta tropical? Alguna gente habla de cosas como cuando el huracán Mitch. Aquí me escribió alguien del interior del país, eso me escribió anoche. Buenas noches, le escribo desde el municipio de Villeda Morales, en el departamento de Gracias a Dios, donde va a impactar el huracán Iota. Estamos muy preocupados porque a esta altura las autoridades municipales no han activado el CODEN del municipio ni el CODEN local. Estamos a la deriva, repito, esto en la Villeda Morales. En un momento voy con don Juan José Reyes. Dígame, Francisco, ¿qué han previsto ustedes? ¿Qué tan fuerte va a ser este huracán en Honduras? Vea, las lluvias que va a dejar este ciclón tropical en el oriente pueden ser un poquito más altas que las que dejó ETA, especialmente en Colón y Olancho. Y en la parte noroccidental y centro, más bien norte, desde el norte de Comayagua hasta la parte noroccidental, las lluvias podrían ser parecidas a las que dejó ETA. Lo que pasa es que cuando teníamos ETA tuvimos una combinación de dos elementos ahí, Raúl. Teníamos viento del norte, producto de una masa de aire frío que estaba en el Golfo de México, que se combinaba con viento cálido que estaba asociado a ETA, y eso nos produjo altas precipitaciones porque crea mucha inestabilidad atmosférica y formación de nubes de buen espesor que provocan altas precipitaciones. Ya para este caso no tenemos ese viento norte fresco, sino que toda la influencia será directamente de ETA. Otra ventaja que tenemos, bueno, es que ETA prácticamente se estuvo rondando ahí cerca de las costas de Nicaragua cerca de 24 horas. Este fenómeno viene un poco más rápido. Eso que viene más rápido implica que no nos va a dar efectos como los del Mitch tampoco. O sea, la gente tiene que saber eso. No estamos ante un Mitch que nos va a producir catástrofe a nivel nacional. Sí vamos a tener bastantes lluvias, bastantes inundaciones, pero no en la magnitud como las que dejó Mitch a nivel nacional. Porque cuando Mitch, por ejemplo, en varias zonas del centro, suroccidente y suroriente, tuvimos lluvias casi 6 días. Y con la zona intertropical de convergencias llegando prácticamente al sur de Francisco Morazán. Entonces, son escenarios completamente distintos. Sí podemos esperar, por ejemplo, crecidas en el río Choluteca muy parecidas a las que tuvimos cuando Ágata, que se inundaron algunos barrios de las partes bajas de Tegucigalpa. Y
también tuvimos impacto en la zona sur con desbordamiento de los ríos Huascorán, Nacaome y Choluteca. Entonces, toda esta lluvia que va a caer en el centro y que se va a incrementar con las crecidas locales que se den el jueves en la zona sur, van a contribuir a que los ríos que desembocan en esa vertiente ahora van a crecer un poquito más que cuando ETA, pero nunca a la magnitud de Mitch. Entonces, es algo que tiene que manejar bien la población. Estamos ante inundaciones como las que nos dejó ETA en el sur y como inundaciones como las que nos dejó Ágata en el sur y con inundaciones como las que nos dejó ETA en la parte del nororiente del país. Y dada la vulnerabilidad con que quedó el Valle de Sula, sin protección con los canales de alivio y con bastante arrastre de sedimento y otros materiales, restos de árboles que están en varios ríos del norte de Honduras, eso podría crear problemas de inundaciones también con las lluvias que nos va a dejar ETA, principalmente en los departamentos del noroccidente y parte del centro, en Lloro, por ejemplo. Acá en Tegucigalpa y Comayagüela, ¿cómo va a estar la situación? Porque aquí llueve 15 minutos y está inundada la ciudad. Aquí las lluvias más fuertes, Raúl, se esperan mañana por la tarde y noche, e incluso amanecer miércoles, con acumulados que podríamos tener cerca de las montañas de cerca de 100 a 150 milímetros y casi todas las montañas que están alrededor del Distrito Central, por ejemplo. Y para Tegucigalpa tenemos escenarios de 50 a 60 milímetros para el miércoles aquí sobre la ciudad, especialmente en horas de la madrugada y la mañana. Eso representa una situación de riesgo que todavía nos da chance para actuar aquí en la zona sur y la parte central. Tenemos que evaluar, tal vez los pronósticos puedan cambiar de aquí a mañana y tenemos tiempo todavía de reaccionar, pero la parte oriental, la parte nororiental, ahí tenemos que actuar rápido si no se han tomado acciones, porque, como repito, creemos que el río Aguán ahora va a ocasionar más desastres que lo que ocasionó con ETA. Y el río Patuca también. Sí. Juan José Reyes, de Alerta Temprano Ecopeco, ¿cómo se han preparado luego de esta importantísima aclaraciones que han hecho tanto Francisco Argeñal como don Carlos Sabión? ¿Cómo está Copeco? Bueno, hemos tratado de prepararnos al 100%. Déjeme decirle que acabo de sostener una comunicación con Eric Calderón, que él es parte del CODEN de Villeda Morales. Está activado el CODE, están ya haciendo mecanismos de evacuación. Es bien compleja la zona y lo entendemos, pero es ahí donde quisiéramos que la población se concientice a que la mejor forma de preservar la vida es haciendo evacuación. Copeco, después del paso de ETA, pues en su logística y en su accionar de asistencia, pues quedó bastante debilitado en el sentido de que se tuvo que dar una respuesta prácticamente inmediata, ya lleva más de 12 días. Sin embargo, esta nueva amenaza nos ha permitido en las últimas 48, 72 horas fortalecernos de tal manera de poder tener todo lo necesario para nuevas situaciones de emergencia. Hemos coordinado preposicionamiento de asistencia humanitaria en nuestras regionales. Hemos empeñado más de 35,000 personas entre voluntarios y miembros del SINAGER para mecanismos de rescate que no se deberían de dar, porque a esta altura deberíamos de estar prácticamente concentrados en las evacuaciones, en lugares de albergues, para evitar situaciones lamentables posteriormente. También hemos hecho coordinaciones a lo interno de SINAGER para tener toda la disponibilidad a través de los gobiernos municipales y que ellos den también una primera respuesta. Así es que esperamos que ese granito de arena que consideramos nosotros que es el más importante, que es que las personas acaten la disposición de alerta roja, sea efectivo. Sabemos que la respuesta es a veces la población la quisiera inmediatamente después de que suceda una situación. A veces hay algunas cosas que imposibilitan que el tiempo se acorte para una respuesta. Por ejemplo,
asistencia vía aérea, tenemos que ver que las condiciones meteorológicas sean las idóneas para un sobrevuelo, o asistencia hacia la zona de la Mosquitia cuando el oleaje está alterado, no puede levantar un vuelo, no puede enviar embarcaciones. Todas esas cuestiones las hemos observado, las hemos analizado, por eso estas horas previas de que el fenómeno impacte el territorio hondureño nos ha permitido fortalecernos y tratar de tener insumos lo suficiente para la atención de situaciones en cualquier parte que se presente del país. Sí, ¿cuántos gente tienen en todo el país de Copeco y hay lo necesario en caso de inundaciones fuertes, Juan José? Bueno, el SINAJER aglutina todas las instituciones del Estado que tengan representación en cualquier parte del país. Toda persona que es miembro de una institución del gobierno, de organismos internacionales o de instituciones de primera y segunda respuesta, es una persona que puede coordinar una acción de respuesta en cualquier parte del territorio. Sin embargo, tenemos una fuerza humana que anda más o menos por 35,000 personas, entre miembros de protección civil, fuerzas armadas, policía, bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde y otras instituciones que son las que generan esa respuesta inmediata después de que afecta una amenaza a algún sector. Sin embargo, esperamos que poder tener más recursos humanos en el transcurso de estas próximas 24 horas. Se están haciendo las coordinaciones. También ayer precisamente se le presentó un escenario como el que acaba de hablar Francisco Argeñal al señor presidente, y estaría fortaleciendo también los gobiernos municipales para que a través de los alcaldes puedan tener esa articulación que les permita dar una respuesta inmediata junto con los comités de emergencia local. Es ahí donde vemos que está la columna vertebral de la respuesta en la gestión de riesgo, en las comunidades, en los municipios. Son ellos los que tienen que dar la primera respuesta. Ayer, por ejemplo, nos preguntaban hacia dónde tenemos que evacuar, qué podemos utilizar como medio de evacuación, o hacia dónde tenemos que irnos. Bueno, toda escuela y todo colegio que esté disponible es un centro de evacuación, siempre y cuando esté en una zona de no riesgo. Y eso está documentado en los planes de contingencia municipales, locales. Lo que tienen que hacer es ponerlos en práctica y ejecutarlos al momento que se ha solicitado esta evacuación, que fue en una extensión que se le hizo a la alerta roja el viernes pasado al mediodía, y que no tiene una vigencia de vencimiento. Por lo tanto, la indicación es vertical, es evacuación, especialmente en aquellos departamentos donde el impacto va a ser directo y donde tuvimos daños por el huracán ETA. Sí. Don Carlos, ¿qué piensa de lo que nos han informado tanto Francisco Argeñal como Juan José Reyes? No, excelente. Más bien ese es el tipo de información así precisa que la población necesita oír y saber. Pero también hay algunas cosas que yo creo que a nivel de población hay conceptos que la población como tal no los maneja. Y son cositas que como maestro, pues yo siempre insisto con mis exalumnos o con los alumnos o con los amigos y todo. Para tener una idea del impacto de la lluvia, por ejemplo, don Juan José nos está diciendo ahí, don Francisco nos está diciendo que esperamos de 250 milímetros de lluvia. Eso es que yo le llamo porrazo de agua. ¿Por qué razón? Para que la población vea qué es 1 milímetro de lluvia. Fíjese que en España lo llaman litro por metro cuadrado, porque eso es lo que significa. 1 milímetro de precipitación equivale a 1 litro de agua por cada metro cuadrado. Imagínese usted, en un día que caigan 250 milímetros, eso es, si usted tiene una pila de 1 metro de área o de volumen, eso significa 1/4 de una pila por cada metro cuadrado de superficie. Lo que significa que va a caer tanta agua que va a haber inundaciones.
no hay para dónde, no se puede evadir ese punto. La otra cosa es que a mí me llama mucho la atención porque la gente habla que de ciclón y tormenta tropical y que depresión y ciclón y todo eso. Entonces, la verdad es que el término genérico es ciclón tropical. Ciclón quiere decir porque el viento sopla en forma circular. De ahí le viene la palabra. En cambio, cuando es una zona de alta presión, se dice anticiclón, porque el viento sopla hacia afuera, o sea, en el sentido contrario a un ciclón. Ahora bien, un huracán pasa por etapas. La primera etapa es la baja presión, que este Iota, pues así empezó allá todo desorganizado en el Caribe Oriental. Cuando la velocidad del viento en el centro del ciclón llega hasta 30 kilómetros por hora. Yo utilizo los kilómetros por hora porque la población también lo entienda mejor. Porque es que si le hablo de nudos, bueno, ¿y a cuánto equivale un nudo? Ah, es que es una milla náutica. ¿Y a cuánto equivale una milla náutica? 1854 metros. Ah, pero es que, y la milla terrestre son 1614 metros, son diferentes longitudes. Entonces yo lo traduzco en términos para que lo entienda la población. Si tiene menos de 30 kilómetros por hora en el centro de la depresión, entonces se dice de una baja presión. Pero si tiene, yo digo, entre 30 y 60, ya pasa a depresión tropical, que se le da un número, que en el caso de Iota se le asignó el número 31 de la temporada en el Caribe, las que se dieron en el Pacífico mexicano y en el Golfo de China y de Bengala, con otra numeración. Si pasa de 60 kilómetros por hora a 118, ya esa es tormenta tropical. Allí ya se le asigna un nombre. Y la regla que tiene el Centro Nacional de Huracanes es que los nombres, la primera de la temporada, es decir, la primera tormenta tropical de la temporada, se le asigna un nombre que empiece con letra A. La segunda con letra B, la tercera con letra C. Y mezclándolo, nombres masculinos, nombres femeninos, porque antiguamente, antes de los 70s o de los 80s, eran solo nombres de mujeres, ¿verdad? Por lo que había, cómo se originó este sistema ya en la Segunda Guerra Mundial con los pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Luego, si pasa de 118 kilómetros por hora, ya adquiere la categoría de huracán. Y entonces empieza la categoría Saffir-Simpson a denominar categoría 1, 2, 3, 4, 5, según la velocidad del viento. Lo que nos decía el amigo Argeñal es que ya este huracán ya se le detectaron vientos superiores a 254 kilómetros por hora, que es categoría 5, como lo fue el Mitch. Pero aquí viene la otra aclaración que quiero hacer. Si llegó a la categoría de huracán, entonces manejemos el término huracán ETA, y no estar diciendo huracán y tormenta tropical, huracán y depresión. No, llegó a la etapa de huracán, entonces simplifiquemos las cosas. Huracán ETA, huracán Iota. Ahora, esa velocidad de 255 kilómetros por hora que se da en el centro del ciclón, pues no es igual en el resto de todo el área que cubre. Por eso se dice que digamos, cuando toque tierra como categoría 5, pero en Islas de en la Mosquitia tal vez será vientos de menor velocidad, tal vez de categoría 4 o 3 o 2, y de acuerdo con el área que cubre, así va a ser la velocidad del viento. Más grande la velocidad al centro y menor en el exterior. Pero, si llega a 5, quiere decir que en Islas de la Bahía ya no va a ser una simple zona de baja presión, ya va a tener de tormenta tropical, o sea, de vientos más fuertes. Y en este caso,
otro punto que yo quiero aclarar es este. En el caso de los huracanes, el viento donde hace mucho daño es en la zona costera. Allí es donde las mareas, las olas son muy altas, el viento con su fuerza arranca árboles, casas y todo. Pero en el interior, el mayor daño es la lluvia, no es el viento. No hay que preocuparse de que si va a entrar aquí a Tegucigalpa con vientos de 100 kilómetros por hora. No, las montañas nos protegen de eso. Pero el problema es el relieve montañoso obliga al viento o al aire a botar el exceso de humedad que trae. Y eso entonces es lo que nos produce mayores daños. Así es que nosotros, la mayor amenaza ambiental que tenemos en Honduras es las lluvias, las inundaciones, por el relieve montañoso y por estar bajo la influencia del mar Caribe, que por un lado nos bendice porque es la fuente de humedad para el país, pero cuando se dan estos fenómenos también, más que una bendición, a veces se convierte en una maldición. Pero nosotros somos los responsables porque no nos hemos adaptado a esas leyes de la naturaleza. Si nos adaptáramos a estas leyes de la naturaleza, estaríamos mitigando estos desastres. Pero como no las respetamos, los desastres son mayores y cualquier esfuerzo de mitigación que se haga sale o nulo o poco efectivo porque la población no se adapta a las condiciones geográficas que tiene nuestro territorio. Sí, permítame, voy a hacer una pausa. Después le voy a preguntar otra vez a don Carlos, cuando él habla de ese porrazo de agua, si usted ve, colócame ahí el mapa. Cuando uno ve, miren, da miedo. Si todo eso es agua, bueno, ya me lo va a explicar don Francisco Argeñal y seguiremos hablando también con don Juan José Reyes. El presidente Donald Trump pareció reconocer por primera vez que Joe Biden ganó la Casa Blanca, pero dejó en claro que no cedería y seguirá intentando revertir el resultado de las elecciones. En varios tweets que publicó el presidente y que incluían varias afirmaciones infundadas de fraude en la votación del 3 de noviembre, Trump, sin usar el nombre de Biden, dijo él ganó, algo que el presidente no había dicho antes públicamente, aunque dijo también que la victoria del demócrata fue solo a los ojos de los medios. Biden derrotó a Trump al recuperar 3 estados en disputa en el centro del país, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, y superó el umbral de 270 votos del colegio electoral para hacerse con la presidencia. El demócrata hasta ahora tiene 77.5 millones de votos, la mayor cantidad jamás obtenida por un candidato ganador frente a los 72.3 millones de Trump. Si el presidente está preparado para comenzar a reconocer esa realidad, eso es positivo, dijo el jefe de despacho de Biden, Ron Klain, al programa Meet the Press de la cadena NBC. Aún así, dijo Klain, la cuenta de Twitter de Donald Trump no convierte a Joe Biden en presidente. El pueblo estadounidense hizo eso. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Parece que comienza a aceptar Trump que Biden le ganó. Pues vamos a Honduras. Don Carlos, me tiene un poco confundido y está bien lo que usted dice. Hay veces que es huracán, depresión tropical, tormenta tropical. Unos dicen que Iota es devastador, que va a entrar con una fuerza terrible a Honduras. Don Carlos, ¿cómo va a ser? ¿Qué tan fuerte es eso? Y también lo que usted dijo, ese montón de agua. No sé si en la banca privada o en la empresa privada deben suspender trabajo martes, miércoles y jueves. Don Carlos, ¿qué tan fuerte va a ser esto? Mire, es que desde el momento mismo en que ya adquiere la categoría de huracán, ya allí me está diciendo que
primero, que el área de influencia que está teniendo es grande, porque un huracán no es pequeño, no es como un tornado. Un tornado le puede afectar apenas 1 kilómetro cuadrado, 2 kilómetros cuadrados, un área pequeñita. Lo que hace destructivo el tornado es la enorme velocidad del viento, que puede alcanzar 500, 600, 700 kilómetros por hora. En el caso de los huracanes, el área que cubren es mucho mayor, muy grande, y aquí podemos ver en esta foto, vea usted que ya la influencia del huracán ya se está sintiendo en el oriente de Honduras, ya se ve las bandas de nubes que incluso ya se están aproximando aquí al centro. Lo que dijeron ahorita que estaba lloviendo ya en Copán, eso no es Iota todavía, ¿va? Esos son bandas nubosas que, como las podemos ver en el mapa, están más al oeste, ¿va? Entonces, cuando adquiere categoría de huracán, eso me está diciendo, primero, que los vientos en el centro del huracán son muy fuertes, ya tienen más de 118 kilómetros por hora. Pero repito, que la velocidad del viento debe preocuparnos en las zonas costeras, por el inmenso oleaje que originan, por la fuerza del viento que arranca los techos de las casas, que arranca los árboles o los derriba y todo eso. Pero que en el interior del país, o sea, aquí donde estamos, en Olancho, Lloro, Colón y Comayagua y todo el interior de Honduras, la velocidad del viento no es un factor que nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es la cantidad de lluvia que va a producir. Porque mire, el relieve, el ser un país montañoso, eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Pero veamos. Cuando Don Carlos, don Carlos, ¿sí? Solo permítame, para que usted nos pueda explicar bien, se tiene que retirar uno de nuestros invitados. Ok. Entonces, poné las fotos, por favor. Sí, si nos explica, por favor. Vamos a ver. Perdón. Ese es el pronóstico de lluvia que hacemos con un modelo que corremos en Senado. Se llama el Weather Research Forecasting. El WF es una versión que es libre, pero la parametrización que se le agrega internamente, la parametrización física, sobre todo, es algo que hacen diferentes los distintos países. Esta es la parametrización que nosotros usamos. Lastimosamente no se ve muy de cerca el mapa, pero casi toda el área azul en la parte sur, esa es la frontera de Honduras con El Salvador. Y la parte norte, donde miramos esas manchas oscuras al norte, casi es el litoral caribe. Y las manchas café oscuras que tenemos casi en el centro, la división política prácticamente de la Sierra de la Esperanza, que divide Olancho con Lloro. Ahí miren ustedes que la cantidad de lluvia que esperamos es superior a 250 milímetros, lo mismo que en la Sierra Nombre de Dios, al sur de Atlántida. Cantidades de más de 200 milímetros incluso también se podrían recibir en la Sierra de Agalta y en la Sierra de Sico. Entonces, esas cantidades de lluvia son como decía don Héctor Savillón, es un montón de agua. Ese montón de agua se va a traducir en crecida de los ríos. Y esa crecida de los ríos hay que prestarle bastante atención. En Tegucigalpa, que es más hacia el centro, bueno, Tegucigalpa está ahí en medio de esas dos manchas amarillas que están en el centro del país y buscando hacia el centro, donde está la colita de una zona roja. Ahí está Tegucigalpa. Estamos esperando lluvias de más de 100 milímetros para mañana en la tarde y noche. Eso va a hacer que crezca el río Choluteca. Y también la otra franja oscura que se ve más hacia el suroeste, esa es donde nace el río Huascorán y el río Nacaome. Por lo tanto,
Vean usted, casi todos los ríos de Honduras van a crecer el martes. Todavía las lluvias en el occidente no son tan altas como lo es en el resto del territorio nacional para el martes, pero el miércoles, y principalmente desde el martes en la noche hasta el miércoles en la mañana, las lluvias se trasladan, se concentran más en la parte noroccidental del país. Y es por eso que también entonces ya vamos a tener crecida en el río Ulúa y en el río Chamelecón. Y los otros ríos también que incluso van para el río Lempa empezarían a recibir más lluvia el día miércoles. Entonces, esta fecha es crucial. Estamos hablando de crecidas en los ríos, por ejemplo, para el martes en la noche del río Cangrejal, del río Aguán, del río Patuca y de sus afluentes, ¿verdad? El río Guayambre, el río Jalán en el Paraíso, el río Guayape en el noroccidente de Olancho, el río Mame que baja de Olancho hacia Olanchito. Todos esos ríos van a crecer en la noche del martes, por lo tanto la población tiene que estar muy al pendiente. Estamos hablando de 250 milímetros, como decía don Héctor Savillón, es una nomenclatura que se utiliza de acuerdo a un diámetro de pluviómetro estándar que se le llama en la Organización Meteorológica Mundial, que tiene un diámetro de 17 centímetros. Ese diámetro de 17 centímetros traducido con 1 milímetro de altura, medido una probeta, eso es un litro por metro cuadrado. Esa es la trayectoria que va a seguir el ciclón tropical. En esa trayectoria, Raúl, es muy importante que la gente también reconozca que estaría entrando como huracán categoría 5 en la noche de hoy, tarde de hoy, al territorio nicaragüense. Y se estaría trasladando hacia la frontera entre Honduras y Nicaragua, ahí por Olancho, por Patuca, según esta trayectoria pronosticada, entrando por el departamento de Jinotega en Nicaragua, hacia la frontera con Honduras, y ahí podría ser incluso todavía categoría 1. Ahí en este mapa dice que sería tormenta tropical ya. Tormenta tropical, como decía don Héctor Savillón, los vientos son menores a 118 kilómetros por hora y mayores a 63 kilómetros por hora. Entonces vamos a tener posiblemente vientos que pueden pasar cerca de los 100 kilómetros por hora, soplando alrededor ahí por Pulmido, por Catacamas. En algunos sectores de ahí podríamos tener rachas muy significativas, que también es un poco de peligro para la zona occidental y sobre todo, oriental y nororiental del país. Entonces vamos a tener viento rachado el martes en la tarde en esos sectores del país, en Olancho. Ya para la madrugada del miércoles, cuando ya se encuentre justamente ahí sobre Francisco Morazán, los vientos ya van a haber disminuido porque posiblemente ahí ya sea una depresión tropical. Entonces, las inundaciones en Cortés, ¿cuándo? ¿Perdón? ¿La lluvia en Cortés cuándo comienza? Las lluvias en Cortés, vamos a tener lluvia desde el martes, pero la mayor intensidad de las lluvias para ese sector va a ser entre la noche del martes y la mañana del miércoles. Sí, y toda la zona noroccidental y la parte occidental, estamos hablando desde Copán, Intibucá, Santa Bárbara, el norte de Lempira, el norte de Intibucá, que son ahí donde nacen los afluentes del río Ulúa. Ahí estaría lloviendo más entre la noche del martes y la mañana del miércoles. Francisco, conclusiones, ¿qué le recomienda a la gente? Le agradezco porque sé que se tiene que retirar. Bien, yo creo que las recomendaciones se las cedo a Juan José, que tiene más experiencia en el manejo de sistemas de alerta temprana y organización de locales y de comunidades, de qué hacer ante este tipo de amenazas. Lo más importante desde el punto de vista meteorológico es escuchar las fuentes oficiales. Yo le recuerdo nada más a don Héctor Savillón, la Autoridad Nacional de Meteorología recae en Senado, es la fuente oficial de dar pronósticos y de dar estas cosas. Toda la información que manda Miami, Miami no es el vocero de huracanes, o sea, es el representante, Miami, el Centro de Huracanes de la NOAA es el vocero del Comité Regional de Huracanes de la región 4 de la Organización Meteorológica Mundial, donde formamos parte todos los países del Caribe, Centroamérica y Norteamérica. Ellos son los voceros, pero todas las comunicaciones que se toman se hacen en consulta con los servicios meteorológicos nacionales, y en este caso el Servicio Meteorológico Nacional está en Senado.
Entonces, es algo que es un trabajo organizado, mancomunado y podemos decirlo de alguna manera, con intercambio de experiencia y con intercambio de opiniones a la hora de tomar decisiones sobre declaraciones de alertas, de advertencias por huracanes o por tormentas tropicales. Muchas gracias y tengan ustedes un buen día. Gracias a don Francisco Argeñal. Don Héctor Savillón, sus comentarios, y luego voy con Juan José para que Juan José siga explicándole a la gente todo lo que tiene Copeco y alerta temprana. Don Héctor. No, sí, excelente, con el amigo Argeñal, excelente las explicaciones, y esa debería o debe ser la tónica, ¿verdad? De que ante todos estos eventos, que ya la gente vaya teniendo una cultura meteorológica, como sucede en otros países, ¿verdad? Que ya la gente sabe qué hacer cuando se le dice viene tal evento. Y sí, y esa es una de las grandes cosas positivas que tenemos ahora. Hay una gran cantidad de satélites meteorológicos. Precisamente para mí la atmósfera es lo más, lo que a nivel mundial es el elemento del paisaje que más se estudia, que más se observa. Es las 24 horas que se está observando la atmósfera, porque hay miles de estaciones meteorológicas y cada barco, los aviones, todos ellos están reportando data meteorológica constantemente. Entonces, por eso ya hay bastante confiabilidad en la información que se está recibiendo y que las agencias meteorológicas, y en este caso Senado, pues está transmitiendo. Y hay un punto también que la población debe tener claro. Siempre se dan pronósticos. Yo me acuerdo y siempre he defendido a los meteorólogos, porque toda la vida los partes meteorológicos se dice probabilidades, posibilidades de lluvia de tanto. Siempre hay un margen allí para que pueda variar. Entonces, pero el acertar en los pronósticos cada vez va siendo mejor, hay mayor confiabilidad en los pronósticos que se hacen, porque repito, es lo que está mejor documentado. A nivel mundial, la atmósfera es lo que más se estudia constantemente. Sí, voy a ir, mire si Roldán está ahí para que también se dé cuenta Juan José Reyes de lo que está pasando en el oriente del país. Roldán Barahona. Hola, licenciado Raúl Valladares, saludos desde Danlí. Aquí pues, como ustedes saben, al parecer el recorrido del huracán Iota hizo ingreso, más que todo está marcado para el departamento del Paraíso. Estoy con Juan José Hernández, él es el coordinador del CODEN acá en Danlí. Hay 24 albergues, licenciado Raúl, disponibles para atender cualquier tipo de emergencia. Juan José Hernández, coordinador del CODEN en Danlí. Buenos días, licenciado Roldán Barahona. Buenos días a todos los televidentes de su canal y personal en estudios. Sí, estamos listos, ¿verdad?, con alrededor de 24 albergues en el municipio de Danlí para poder acudir en ayuda de aquellos ciudadanos que pudiesen estar en peligro en las zonas de riesgo, ¿verdad?, que ya tenemos visualizado, ¿verdad?, dentro del plan de emergencia del Comité de Emergencia Municipal de Danlí. El día de hoy a las 10 de la mañana estaremos reuniéndonos, ¿verdad?, para salir por comisiones a los diferentes lugares que tenemos ya identificados como zonas de alto riesgo, para poder hacer conciencia en la población, ¿verdad?, de evacuar en un momento oportuno, ¿verdad?, para los diferentes albergues. Juan José, ¿qué lugares son los considerados de riesgo en este momento en Danlí? Bueno, tenemos todos aquellos barrios y colonias donde el recorrido de las quebradas, tanto de la Virgen, ¿verdad?, que es desde el barrio Los Arcos hasta la Mel Zelaya, al igual pues la quebrada de Arena que nos recorre desde el barrio El Arenal, pasa por el Zarzal, ¿verdad?, y va a desembocar también ahí en la colonia Mel Zelaya, e igual más abajo pues tenemos la quebrada del Horno, que viene desde la colonia Nueva Esperanza, Las Acacias, ¿verdad?, pasa cerca de Los Pinos y llega en las cercanías de la Mel Zelaya, por lo cual pues estas personas están en más riesgo, porque ahí se encuentran 3 quebradas, ¿verdad?, donde la afluencia de agua pues es mayor cuando logra llover fuerte, ¿verdad?, y esperamos
en Dios, ¿verdad?, de que no suceda nada lamentable en nuestro municipio de Danlí, pero estamos listos, ¿verdad?, con las diferentes instituciones, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Salvamento y Rescate, ¿verdad?, y también pues el benemérito y heroico Cuerpo de Bomberos que están listos y anuentes para poder apoyar a nuestra ciudadanía. Hay muchos lugares que son de riesgo, por ejemplo, los lugares altos en donde han construido en cerros, en montañas y que el agua puede socavar y hacer ceder cualquier vivienda en la zona, Juan José. Así es, licenciado. Tenemos lo que es La Pradera, ¿verdad?, Colonia La Pradera, que las casas están construidas en la colina, en la parte alta. Las colonias como San Isidro, la colonia La Esmeralda, la Nueva Unión están en las partes altas, por lo cual cuando hay lluvias copiosas, ¿verdad?, son las que le mantenemos en mayor vigilancia ante cualquier situación de emergencia. Gracias. Juan José Hernández, coordinador del CODEN acá en Danlí. Licenciado Raúl, si no hay consultas, voy a retornar con usted al sede principal de la entrevista. Bien, gracias, Roldán. Voy con Juan José Reyes. Juan José, ¿qué ha recibido en esta hora del programa? ¿Qué le han dicho del país? Bueno, sí se están haciendo evacuaciones efectivas. De hecho, las 25,000 personas que se encuentran albergadas en el sector de Choloma, Lima, la parte más de Tela, se les ha pedido que continúen en los albergues hasta que los efectos de esta nueva amenaza hayan pasado. Hemos tenido evacuaciones en el sector de Colón, gracias a Dios. Ya lo vimos en Danlí. Hoy, a partir de las 12 del mediodía, aquí en el Distrito Central, se comienza la movilización de evacuación, ya por decreto municipal. Hemos priorizado los departamentos en donde consideramos deben de realizar estas evacuaciones inmediatas, que son, gracias a Dios, Atlántida, Cortés, Colón, Lloro, Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Choluteca y Valle, y todos aquellos lugares donde hubieron afectaciones por el huracán ETA. También déjeme decirle, licenciado, que estamos tratando de fortalecer una línea de acción que es la que hemos visualizado. No podemos permitir que tenga obstáculos en el transcurso del paso de este fenómeno, y es la cadena alimenticia. Por lo tanto, hemos identificado equipo, maquinaria en aquellos lugares donde podrían generarse situaciones de interrupción de pasos carreteros o caída de puentes, para rehabilitarlos lo más rápido posible y que no se detenga ese suministro. También posiblemente en las próximas horas estemos identificando más albergues. No solamente el albergue es una escuela, un colegio, también un centro comunitario. Lo que sí le hemos pedido a los coordinadores municipales y locales es que si van a identificar una estructura como albergue, debe de estar en un lugar no vulnerable. Aparte, también no nos podemos olvidar que tenemos una alerta roja nacional por COVID-19, por lo tanto tenemos que suministrarle a las alcaldías, a todos estos albergues que ya están siendo identificados, mecanismos de bioseguridad. Una persona que entra en un albergue, entregarle una mascarilla, que tenga gel, que tenga agua, que tenga todas esas condiciones para que no se vuelva una estructura de contaminación por COVID-19. Así que ha sido un trabajo bastante complejo, pero en las actitudes que hemos encontrado, especialmente en las autoridades municipales, ha sido muy satisfactoria. Esperamos que hoy, antes de las 6 de la tarde, podamos tener un diagnóstico total, por lo menos en estos 9, 10 departamentos, donde consideramos que sería el primer impacto de este fenómeno, que estén listos y preparados para recibir el golpe de Iota, que esperamos no vaya a generar una situación que lamentar en el territorio. En este momento están viendo, esta toma es en vivo con nuestro dron desde la represa de La Concepción. Desde ayer se han hecho descargas programadas y controladas para descargar y que la lluvia que caiga no provoque extremos daños. Esto es en vivo, repito, con nuestro dron desde la represa de La Concepción.
voy con don Carlos Avión. Don Carlos, ¿qué piensa de esto de las represas? Y más adelante, don Carlos, le pongo el mapa para que nos diga cuál es la situación en este momento, que son las 8:19. Don Carlos Avión, por favor. Del sistema de manejo de una represa, porque las represas son diseñadas para soportar una cantidad, un volumen de agua, pero también son diseñadas para soportar otro tipo de eventos, como movimientos sísmicos, por ejemplo. Entonces, la represa, pues en este caso la Concepción es para producción de agua. Gracias a Dios no sucedió lo del año pasado, que pasó la época lluviosa, que no es el invierno. Ese es otro concepto erróneo que maneja la población. Las estaciones del año se definen por insolación, no por precipitación. Pero bueno, tenemos asegurado el abastecimiento de agua. Sin embargo, en este momento, ante la amenaza de este huracán Iota, entonces ya con esto se tiene que, si la represa está llena, pues hay que tratar de evacuar agua en este momento antes de que venga nueva agua por la lluvia que se avecina, lo que se está haciendo con el Cajón también. Y fíjese que en el caso del Patuca, pues ya se hicieron descargas del Patuca. Yo creo que por eso allá en la zona de la Mosquitia no hubo las inundaciones que hay otras veces, porque el Patuca ya está reteniendo parte del agua que recibe. Sin embargo, ya también parece que ya rebasó. Se han estado haciendo descargas controladas para evitar que esta agua que fluya como producto de Iota se vaya toda al río de una sola vez, sino que alguna de esa agua retenerla. Y yo creo que ese es un manejo responsable de una represa, y yo creo que es lo adecuado y lo correcto de hacer, ¿verdad? Eso es lo que mandan también los protocolos de seguridad que tienen estas construcciones. Sí, si me colocas el mapa, esta es una toma en vivo de la represa de la Concepción con nuestro dron. Ahí está el mapa. Don Carlos, la situación actual. Sí. Bueno, la situación actual, ya escuché ahí al licenciado Argenial de que ya Iota ya había alcanzado la categoría 5, entonces ya lo hace un huracán más potente que ETA, y ya se equipara con el Mitch. Allá en otra intervención estaba mencionando la importancia o el papel que juega el relieve en estos eventos. Cuando el viento choca con una montaña, entonces tiene dos caminos o tres. Uno es que reduce su velocidad. La segunda es que es desviado, y normalmente es desviado a las partes bajas circundantes. Y la tercera es que el viento es forzado a ascender en la montaña. Y allí este efecto es el que causa todos estos desastres. Porque ese aire que es forzado a ascender, hay una ley en meteorología que dice que la temperatura en la troposfera, la temperatura disminuye con elevación. Y es más o menos 6 grados Celsius por cada 1000 metros que asciende. Entonces, cuando el aire se enfría, se reduce su capacidad de absorción del vapor de agua o de retención, y al reducir su capacidad, entonces empieza a precipitarla. Por eso es que en las zonas montañosas, y lo que decía el licenciado Argenial, en el caso de la Sierra Nombre de Dios, La Esperanza, Omoa, Agalta, allí va a haber mucha precipitación justamente por ese efecto. Porque el aire al ascender se reduce su capacidad de retención de vapor de agua, y entonces empieza a botar ese exceso. Y eso es lo que hace peligroso entonces, en nuestro caso, este relieve montañoso, que obliga a estos ciclones a depositar grandes cantidades de agua en nuestro territorio. Y en cuanto a la desviación, entonces, como el centro del ciclón va por depresiones en el relieve, o sea, por los valles. Por eso es que si entra por el
el departamento de Jinotega en Nicaragua a través de los valles y sobre todo del río Segovia, pasará al valle de Trojes, que es parte de un ramal del río Segovia, al valle de Jamastrán. Y aquí es donde, porque yo lo vi con el caso del Mitch, cuando el Mitch bajó de Islas de la Bahía al valle de la Guan, y del valle de la Guan pasó al valle de Agalta, y del valle de Agalta pasó al valle de Olancho, y del valle de Olancho pasó al valle de Jamastrán, y del valle de Jamastrán pasó al valle de Choluteca para terminar en el Golfo de Fonseca. Entonces aquí, por la configuración que tiene la sierra de Dipilto y luego la conexión con la sierra del Epaterique, por eso yo veo la posibilidad de que ese centro de baja presión que constituye el núcleo del ciclón, entonces pudiera orientarse del valle de Jamastrán hacia el valle de Choluteca para terminar en el Golfo de Fonseca y bordear la costa del Pacífico a lo largo del Salvador. Y con ello entonces producir mucha precipitación en la sierra de Dipilto por un lado, la sierra del Epaterique por el otro, y luego la sierra y Celaque y Opalaca en el caso del sur y suroccidente de Honduras. Entonces, pues, ese papel que juegue el relieve es fundamental tenerlo presente. Y conociendo el relieve de Honduras, entonces lo que esperamos que suceda es justamente por eso, por la configuración del relieve que tenemos. Me dice uno de los más destacados productores, Alan Samayoa, me dice, ese señor que está hablando debería ser el ministro de Copeco. Juan José Reyes, gracias. La gente, ¿dónde debe comunicarse con ustedes en las diferentes zonas? Le voy a volver a leer esto por si les puede ayudar. Bueno, ya le dije, la gente que está allá en Gracias, en las diferentes zonas del país, ¿a qué número se pueden comunicar en Copeco? ¿Dónde están los albergues? Si me vuelve a hacer esa mención, por favor. Bueno, sí, antes quisiera mencionar, para dejarle una claridad a la población nacional, es independientemente las categorías que esté desarrollando este fenómeno, este huracán, incluso esa posible degradación que pueda tener al ingresar a tierra firme, es igualmente un fenómeno muy peligroso. No podemos bajar la guardia. El hecho de que quizás en las próximas 24 horas escuchemos que el huracán categoría 5 se degradó a categoría 4, que llegó a tormenta tropical o que se degradó a depresión tropical ya por efectos de la topografía que explicaba el maestro Sabión, siempre sigue siendo muy peligroso. Por lo tanto, no podemos relajarnos. Siempre nos va a dejar fuertes cantidades de lluvia, buenas cantidades de agua, como lo decía don Carlos, y es importante mencionar que cuando estas precipitaciones se dan en zonas montañosas, tarda un tiempo toda esa avenida de agua en llegar a los principales ríos del país a través de sus tributarios. Por lo tanto, no quiere decir que porque el fenómeno haya pasado por cierto sector, el peligro ya pasó. Hay que esperar que esas aguas bajen, que suba el nivel del caudal de los ríos y esperar las inundaciones posteriormente. Por ejemplo, el río Ulúa, cuando recibe esa cantidad hidrológica en la parte occidental del país, tarda de 12 a 16 horas en llegar al Valle de Sula y tarda más o menos 36 horas en llegar al ramal del Tigre. Por lo tanto, los aspectos de tiempo hay que tenerlos bien definidos desde el punto de vista hidrológico. Tenemos que tener esa claridad. Por eso hemos pedido la evacuación, especialmente en sectores aledaños a los principales ríos del país, quebradas y tributarios de estos ríos, el río Aguán, el río Cangrejal, el río Leán, el río Cuero, el río Patuca, el río Choluteca, en función a cómo es que se desarrolla esta condición de que aumenta el caudal de los ríos. Cuando alguien tenga una situación que deba de ser coordinada o atendida por las autoridades, es importante llamar al 911 de cualquier parte del país para que pueda hacer la coordinación, ya sea a través de un rescate, ya sea por la interrupción de una trocha carretera, independientemente que sea terciaria, secundaria o primaria, cualquier acción que requiera un mecanismo de ambulancia,
Todas estas situaciones que ojalá no se den, las podemos coordinar a través del 911. Es importante mencionar también que hay que estar en contacto directo con los comités de emergencia local y municipal. En cada departamento, en cada municipio, por lo menos deben de existir entre 10 y 15 puntos identificados de estructuras que puedan servir como albergues. Así es que el llamado a la población es a tener también algo aquí sería bueno explicar algo también, yo creo que lo puede profundizar también el maestro Savillón, y es que en Honduras la temporada de lluvia ha sido muy buena desde el mes de mayo. Hemos tenido prácticamente 6 meses de mucha producción de lluvia. Por lo tanto, estos fenómenos han entrado últimamente en territorio hondureño a partir de ETA y OTA, ha encontrado ya un terreno muy frágil, muy saturado de humedad. En algunos sectores la humedad ha llegado a niveles del 100%. Entonces, ya no es una cantidad de 500 o 400 o 300 o 200 milímetros los que pueden ser el detonante de una situación. 10 o 15 milímetros de lluvia en una zona tan vulnerable. Hay 153 puntos en el Distrito Central con problemas de deslizamiento. Se pueden presentar esos problemas. Por eso es la necesidad de que la población acate y adopte el mecanismo de evacuación, ¿verdad? Precisamente por eso, porque tenemos un suelo que ha venido absorbiendo mucha humedad desde el mes de mayo. Tenemos un país que fue severamente golpeado por ETA, y este fenómeno que no se ve suave, sino que viene con todas las condiciones para depositar grandes cantidades de lluvia sobre el país. Por lo tanto, el objetivo principal que busca SINAGER, que busca COPECO y que queremos todos sea la conciencia que prime en la población hondureña, es evitar que se pierdan vidas. Sí, recomendaciones finales a la gente, Juan José. Bueno, la recomendación es, nos hemos levantado de situaciones bastante difíciles. Creo yo que Honduras, el pueblo hondureño es una población que entiende cuando tenemos una amenaza y que se deben de tomar acciones puntuales. La recomendación es, mientras se estén dando estas lluvias, debemos estar en lugares seguros. Lo más indicado es un albergue, pero si hacemos alguna acción, tenemos que saberla planificar. No cruzar ríos, quebradas o vados es muy importante. Esa es una de las principales causas de fallecimiento en las temporadas de lluvia. Podemos identificar también una amenaza en nuestros alrededores, agrietamientos en el suelo cercano a nuestras viviendas, una fisura en la pared, una fisura en la casa, en el suelo, es un indicio que puede haber deslizamiento. Hay que hacer un análisis alrededor con los vecinos, si vivimos en un lugar vulnerable, evacuar cuando sea el momento necesario, no evacuar cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, porque es muy peligroso. Así es que le pedimos a la población tener fe de que todo va a salir dentro de lo que cabe. Con la magnitud de este evento no vamos a tener fallecidos, pero eso va a depender de las acciones que la población ponga en práctica, ya con toda la información que se ha generado a través de todos los medios de comunicación. Ya creo yo que la población está totalmente enterada de que tenemos este fenómeno, las categorías que ha desarrollado, las situaciones de vulnerabilidad. Aquí lo único que le pedimos a la población es que aplique ese mecanismo de prevención en la evacuación. Muchas gracias a Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de COPECO. Don Carlos Savillón, comentarios sobre lo que ha dicho Juan José y también recomendaciones a las personas. Ok, justamente por lo que acaba de decir el amigo Juan José Reyes, ¿por qué razón en este momento los suelos están saturados? Y el gran problema, entonces ahora liguémoslo esto a otro problema mucho más serio que tenemos y que viene de larga data, y es el problema de la deforestación. El suelo, cuando está cubierto de vegetación, ese proceso de liberación del agua es más lento. Entonces la vegetación en las montañas sirve para retener el agua y para que la velocidad de la escorrentía sea menor.
Pero cuando lo hemos deforestado, entonces la escorrentía, ya estando el suelo saturado, la velocidad es mucho mayor y llega más rápido esa agua a las partes bajas, llega con mayor velocidad también y en menor tiempo. Por eso, ahora que estamos en esto, y yo he estado hablando desde hace muchos años, que el problema de la deforestación en el país es un problema que ahora ya estamos viendo las consecuencias directas de esa conducta irresponsable de nosotros los humanos con nuestro medio. Entonces, ¿qué debemos hacer para que estos fenómenos que se nos van a seguir presentando todos los años, y como se está demostrando que estos fenómenos cada vez son más violentos y más numerosos, entonces lo que nos cabe como autoridades, como SINAGER, no estar respondiendo, reaccionando al momento, sino que ir planificando a futuro qué cosas debemos cambiar en el territorio, qué conductas tenemos que cambiar, responsabilizar a las alcaldías para que hagan uso e impongan la vigencia de la ley de ordenamiento territorial en que los suelos se utilicen para lo que tiene capacidad. Así es que en este momento nosotros tenemos que aprender dos cosas. Tenemos que aprender que la naturaleza tiene leyes y que nosotros no las podemos cambiar. O nos adaptamos a ellas o nos va mal. Si nosotros aprendemos a adaptarnos a esas leyes, vamos a poder mitigar los efectos de estos fenómenos. No los vamos a eliminar ni los vamos a impedir, pero podemos mitigar esos efectos. Y por ello, yo he estado proponiendo, y aquí vuelvo a repetirlo, todos estos días y semanas que me han abordado lo he presentado. El gobierno no debe reconstruir lo que se destruyó ahorita en zonas inundables, que se han inundado en el pasado, que se han destruido en el pasado, y como contribuyentes no podemos seguir financiando obras para que un huracán lo destruya. Entonces, eso nos lleva a proponer que el gobierno, y en esto SINAGER debe jugar un papel muy importante, una estrategia de reasentamientos humanos, que la población no se construya donde se inundó ahorita, que se les construya, pero en lugares seguros para que en el futuro no vayan a tener problemas. Y con ello estaremos recuperando una cantidad enorme de tierras agrícolas de primera que las hemos perdido por la urbanización. El Valle de Sula es lamentable ver capas de suelo de 3, 4, 5 metros de espesor de suelo muy fértil, pero allí ya hay colonias residenciales, allí tenemos estadios de fútbol, allí tenemos central metropolitana de buses, allí tenemos las maquilas, todos esos suelos agrícolas los hemos perdido. Y esos suelos agrícolas, Honduras tiene aproximadamente un 15% de su territorio de vocación verdaderamente agrícola. Pensemos en las generaciones de unos 300, 500 mil años dentro del futuro. Si seguimos urbanizando todas estas tierras, nos vamos a quedar sin tierras para que las generaciones futuras puedan cultivar sus alimentos. Así es que es el momento, pues, para que nos replanteemos toda una estrategia de reasentamientos humanos en el país. Con ello evitaremos estas tragedias y la población podrá recibir los beneficios de electricidad y educación y salud y todo en lugares concentrados a menor costo para la sociedad. Juan José, me dice que si les hago el favor de repetir, se lo voy a leer para que la gente esté. Sí, dice, por favor que Juan José repita el listado de albergues que ha colocado Copeco, si es tan amable. Juan José. ¿El listado de albergues de dónde, licenciado? De Tegucigalpa y Comayagüela. Bueno, el listado está en la web de Copeco, es un listado bastante amplio, pero nosotros hemos coordinado que toda escuela y todo colegio
puede servir como albergue siempre y cuando esté en un lugar seguro. También un centro comunitario, una iglesia, pero vamos a hacer la sugerencia para que se socialice ampliamente a través de todos los medios sociales, no solamente el Distrito Central, sino de los departamentos donde hemos solicitado sean las evacuaciones por alerta roja, que son 10 departamentos, y los vamos a estar socializando para que la población se vaya familiarizando ya con ellos. Dígame algo, ¿dónde han dado prioridad ustedes, Copeco, a los albergues? ¿En qué sectores del país? Bueno, con el pronóstico que nos mostró el día sábado el licenciado Argeñal, pues nos permitió definir una ruta y hemos visualizado que los departamentos de impacto directo en estos primeros días de la semana serían, gracias a Dios, Atlántida, Colón, Lloro, el departamento de Olancho, Francisco Morazán y Choluteca y Valle, por la ruta que podría generar IOTA en estas próximas 48 horas. Pero también hemos buscado el fortalecimiento en lo que llamamos la zona cero, en las partes bajas de La Lima, en las partes bajas de Choloma, en las partes bajas de Tela, que ahí es donde consideramos que se generaron la mayoría de daños por este fenómeno. Lo mismo posteriormente en el departamento de Santa Bárbara. Hemos prácticamente identificado albergues en los 18 departamentos del país. Pero es en estos departamentos que le mencioné, más la zona cero, donde hemos priorizado que se debe de tener listo los albergues. De hecho, muchas personas aún tienen esa anuencia de no irse a albergar, pero estamos trabajando logísticamente para proporcionarles el transporte, para proporcionarles los mecanismos y no tengan que ellos que les surja un gasto adicional para poderse transportar hasta un albergue. Me dice que dice de don Juan José de la zona del Guanacaste, donde hay un río, el río que pasa en esa zona del Guanacaste. Sí, bueno, no solamente la zona del Guanacaste, nos han llamado del Barque, nos han llamado de las partes cercanas de la isla, de los mercados, de la zona de las brisas. Bueno, Francisco Argeñal lo dijo de que por lo menos podríamos tener precipitaciones que podrían andar arriba de los 150, incluso 200 milímetros concentradas en el Distrito Central en un espacio de tiempo de 24 a 48 horas. Debemos de visualizar que suba el caudal de estas quebradas y que pueda llegar a niveles de posible desbordamiento. Por lo tanto, se deben de tomar las acciones de prevención. Está también la quebrada La Salada, aquí por la colonia Las Colinas, todo este sector de Las Brisas, esa curva que desarrolla el río en ese sector donde hay un campo de fútbol, ahí hay cualquier cantidad de viviendas. Por eso, el Distrito Central, el CODES del Distrito Central, determinó una alerta roja a partir de las 12 de la medianoche de ayer, si no me equivoco, y tomarán acciones de evacuación y de prevención hoy durante todo el día. Sí, tengo que aprovechar porque la gente me sigue preguntando que le consulte. Pregúntele sobre el tablón, las campanas, por favor, si hay peligro de deslizamiento. Bueno, los peligros de deslizamiento tenemos en todas las partes montañosas y de ladera. El tablón, si no me equivoco, me está hablando del sector de Chamelecón o del sector tablón de aquí del Distrito Central. No, de aquí del Distrito Central, ahí viven una de las productoras nuestras. Claro, no. Son zonas muy inestables, licenciado. Fíjese que la principal amenaza del Distrito Central son los deslizamientos. Hoy el Instituto Hondureño de Ciencias y la Tierra iba a presentar un mapeo nuevo y actualizado de esas zonas con los daños que generó ETA. Por lo tanto, debemos de ser conscientes de que podemos identificar una zona de deslizamiento con lo que nos muestra en nuestro entorno. Agrietamiento cerca de nuestra casa, en las paredes, en el suelo de nuestras viviendas. Eso quiere decir que hay un problema de estabilidad en esa zona. Por lo tanto, hay que evacuar. No la puedo activar, no sé qué me pasa. Esa zona ha sido de mucha recurrencia a amenaza de deslizamiento, como también Los Pinos, El Reparto,
Bueno, hay más de 153 puntos en el Distrito Central que hay que vigilar y hay que cuidar. Muchas gracias, Juan José. Y a la orden, licenciado. Dios los ilumine para que nos ayuden a proteger a la población, a todos ustedes. Así es. Que sé que van a hacer un gran esfuerzo en Copeco. Gracias, Juan José. Así es, licenciado. A la orden. Bien, un abrazo a la distancia. Voy a ir con don Carlos Avión. ¿Lo tenés, Eddie? Tengo problemas con la... Bien. Bien, vamos a escuchar. Don Carlos, sus conclusiones finales. Quiero agradecerle, felicitarle por cómo nos ha ayudado a través de Canal 11 y Radio Visión Honduras a transmitir sus conocimientos y a orientar a la población con la llegada de este huracán, que a lo largo del programa Francisco Argeñal dijo que ya está en categoría 5. Gracias, don Carlos Avión, sus conclusiones y recomendaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con la población y en este caso atender las recomendaciones que se han dado. La población que está en lugares de riesgo, salirse de allí. Los que viven a orilla de ríos, salirse de la zona, porque esto lo que nos viene es bastante fuerte, va a llover mucho y como repito una vez más, el gran problema con estos ciclones para nosotros son las cantidades de precipitación que generan. Así es que todos actuemos responsablemente y para todas aquellas personas que andan considerando lugares para vivir, tomen en cuenta estos elementos. Si la zona no es de riesgo, si la zona es segura, si no tiene muchas pendientes, si no está en una zona de falla geológica, todos esos elementos los tenemos que considerar. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, don Carlos Avión. Por cierto, mucha gente me escribió diciéndome que gente como don Carlos debería estar al frente de instituciones como Copeco por sus conocimientos y capacidad. Voy a iniciar el resumen informativo de esta mañana en la entrevista y Radio Visión Honduras. Vamos a iniciar en Villanueva Cortés con Shirley Martínez. Continúan las evacuaciones en aquel sector. Un panorama triste. Repito, voy a Villanueva Cortés. Shirley, adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y por supuesto participantes del foro La Entrevista. Me encuentro específicamente en el sector El Calán del municipio de Villanueva, donde fue cruelmente afectado. Vamos a hacer llegar a ustedes imágenes de cómo quedaron las casas y todo el borde de esta quebrada conocida como Chanigua, que se desprendió y se aumentó su cauce debido al río Ulúa y por supuesto a las aguas provenientes desde el Merendón. Este es el sector El Calán, donde si usted observa la carretera quedó prácticamente incomunicada, solo hay un pequeño tramo y es importante mencionar que estaba pues llena de casitas que fueron llevadas y arrastradas por esta quebrada Chanigua. Ya se les ha llamado la atención por parte de las autoridades de Villanueva a todos los pobladores que aún quedaron en las orillas de esta quebrada y algunos no se han querido movilizar. Mire cómo quedó una de los principales anexos a varios sectores de El Calán, incomunicados prácticamente, y esta quebrada era un pequeño riachuelito que estaba aquí y con el desborde pues amplió bastante y llevó y arrasó con la carretera principal que comunica a varios sectores del municipio de Villanueva. Aún hay casas que en estos momentos vamos a pasar por una de ellas en nuestro recorrido para que ustedes vean el impacto de esta quebrada que generó en El Calán, donde hubo una multitudinaria registro de personas fallecidas por ahogamiento y que algunas lograron divisar y no pudieron rescatar parte de esta tragedia. Estas fueron algunas de las casitas
que vivían aquí a los bordos de esta quebrada y que, como ustedes observan, la mitad de ellas fue pues arrastrada, y sin embargo hay pobladores que todavía se resisten a evacuar este sector pese al peligro que ya pues amenaza el nuevo evento natural Iota. Aquí vemos a una ciudadana que ya las autoridades pues han venido aquí a quererlos retirar y no se han querido ir porque dicen pues que ellos ya sobrevivieron a ETA y podrían sobrevivir a Iota. Aquí hay varias casitas que ustedes observan que pues producto de la saturación del desbordamiento de estas tierras colapsaron a orillas de esta quebrada Chanigua del sector El Calán en Villanueva Cortés. Por supuesto, nosotros vamos a continuar haciendo más recorridos para hacerles llegar todas estas devastaciones que dejó a su paso el huracán ETA y la cual ahora amenaza Iota. De momento, retorno con ustedes al set principal. Buenos días. Bien, gracias a Shirley Martínez. Impresionantes las imágenes que nos ha transmitido en vivo desde Villanueva Cortés. Vamos ahora a Copeco. Ahí está la compañera Kimberly Espinosa. Kimberly nos va a hablar las personas albergadas y acciones que realizan a nivel nacional sobre esto de Iota. Adelante, Kimberly. Muy buenos días, licenciado Raúl, y a todos los televidentes de la entrevista. Para abordar el tema me acompaña Marvin Aparicio. Cuéntenos cuáles son los albergues que están actualmente habilitados, porque es importante, y a cuántas personas se le ha atendido una mano allí. Buen día Raúl y a todos sus panelistas. La Copeco registra en este momento 527 albergues habilitados en todo el país, no solo en el litoral atlántico, en los cuales hay 55.435 personas. De estos 527 albergues ya se cerraron 135. Días anteriores algunas familias optaron por regresar a sus lugares de origen o viviendas a realizar algunos trabajos de limpieza, remoción de escombros, etcétera. Dada la nueva alerta, esta población está pidiendo y está regresando a buscar estos albergues que van a ser aperturados próximamente. Y la apertura de estos albergues es responsabilidad del alcalde, del edil de cada municipio. Y deben de ser albergues seguros, en zonas seguras. Se ha estilado mucho tiempo que la escuela, el gimnasio es el lugar más grande. No, la prioridad y el primer parámetro para aperturar un albergue es la seguridad, que tiene que estar fuera de zona de riesgo. Hay más de 1.200 albergues habilitados, identificados en todo el territorio nacional, que se irán activando acorde a la necesidad que se vaya presentando. La alerta roja está llamando a la evacuación a cualquiera en todo el territorio nacional que vive en una zona de riesgo. Entonces el trabajo que tienen por delante las alcaldías municipales es enorme, y estamos con los puntos sobre la I, apuntando a que se haga lo más pronto posible, porque este huracán ya la entrada es inminente y va a dejar afectaciones. ¿Cuántas personas han sido albergadas? En este momento tenemos 55.435 personas. Ojo con esto, este es un dato histórico de ETA, pero a estas 55.000, aproximadamente 12.000, de 10.000 a 12.000 ya son los nuevos reingresos por Iota. En transcurso de este día o en las próximas horas habrá un parteaguas en esta información, y ETA pasará a un segundo plano de su información estadística y se empezará de cero con Iota. Sin embargo, queda bastante trabajo por hacer, porque hay que identificar el daño a quien le corresponde, y así como con mucho pesar lo decimos, así como las potenciales víctimas o los potenciales fallecimientos que ocurran, que creemos que van a ser pocos, dado la nueva conciencia de la población durante el paso de Iota sobre el territorio. Casos de personas que se resisten a abandonar el lugar de residencia, obviamente porque no tienen dónde ir o porque tienen apego a esas cosas materiales que tanto les ha costado. Así es, y se entiende, pero la Copeco ha estado trabajando durante años con las municipalidades, haciendo conciencia, ayudándoles a crear sus comités de emergencia municipal, ayudándoles a socializar y a poner en práctica, lo cual ya debe de estar en ejecución, sus planes de respuesta, sus planes de emergencia. Muchísimas gracias a Marvin Aparicio. Con estos detalles, licenciado Raúl, yo retorno con usted a estudios principales. Buenos días. Buenos días, Kimberly. Hay que tomar esas medidas que está diciendo la gente de Copeco. Voy al sur del país, en Choluteca. ¿Cómo se prepara la gente para la llegada de este huracán?
Voy con mi compañera Nilda Sosa en vivo. Nilda, adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares en estudios del Foro La Entrevista y a todos los televidentes desde el sur del país completamente en vivo. Nos acompaña el subcomisionado de Copeco, Jaime Aguilera. De sentirse el huracán Ieta en el sur del país, Jaime, ¿de qué manera están preparados para evitar que la población se vea afectada como ha ocurrido en el norte del país? Bueno, buen día, licenciada. Nosotros pues hemos estado trabajando con anticipación ya en el hecho de identificar los posibles albergues, ¿verdad?, en cada uno de los municipios de la región sur del país. De igual forma, hemos estado pues comunicándonos con todos los alcaldes, con los coordinadores de CODEN. Aparte de eso, pues ya ayer se han girado instrucciones, los gobernadores tienen conocimiento y ellos pues tienen que estar comunicándose con los alcaldes para que puedan pues estar solicitando alguna de la información. En el caso nuestro, actualizando inventarios con el COER siempre activo, tratando pues de tener la información en tiempo real por parte de SENAOS, al igual que los sistemas de alerta temprana, y de esta forma pues compartir toda esta información con la población. Sabemos que estamos en una alerta roja. Desde el momento que hablamos de alerta roja tenemos que saber que esto significa evacuación. Jaime, en Choluteca, además de las fuertes lluvias, la actividad eléctrica, también el desbordamiento del río Choluteca nos trae serios problemas cuando llueve mucho en la zona centro y oriente del país. Correcto, nosotros tenemos problemas siempre con lo que es el tema del desbordamiento en ríos, al igual que derrumbes en algunas zonas. Quizás en el caso del municipio de Morolica no experimentamos lo que son inundaciones, pero sí tenemos problemas siempre con lo que son derrumbes. Igual que Apacilagua, Orocuina tienen problemas. En este momento no tienen puente, entonces siempre están quedando incomunicados y eso pues limita algunas acciones por parte de nosotros como autoridades. Sin embargo, siempre estamos tratando de buscar el mecanismo de ponernos todos de acuerdo. En este momento estamos más concentrados en ver lo que puede ocurrir en el río Choluteca. Sin embargo, yo creo que también tenemos que estar monitoreando si hay fuertes lluvias en el área montañosa. También podríamos tener problemas en otros municipios de lo que es la región sur del país. Por lo mismo, nosotros siempre nos mantenemos atentos para pues darle seguimiento al fenómeno y saber en tiempo real lo que está ocurriendo y en qué lugares podría causar algún tipo de afectación. Finalizamos con esto. ¿Qué le podemos decir a la población de Marcovia, de esas zonas que son más vulnerables? Bueno, en primer lugar, que puedan tomar en cuenta todas las recomendaciones que brindan por parte del CODEN, que estén atentos a los medios de comunicación para que puedan tener información real, pues información que estamos compartiendo las autoridades competentes para que la tomen en consideración y que en el momento pues que se les pida que por favor realicen las evacuaciones, que no pongan ningún pero, sino que nos apoyen a realizar estas evacuaciones, que es la mejor manera para que evitemos algún posible problema, ¿verdad?, en cuanto a pérdidas de vida, que es lo que nosotros siempre tratamos de preservar. Aparte de eso, que recuerden que las autoridades estamos trabajando para tener todo lo necesario, que existe una línea de emergencia que es el 911, a la que pueden llamar en caso de presentarse algún tipo de problemas en sus sectores. Bien, gracias Jaime Aguilera, subcomisionado de Copeco de la región sur del país. Licenciado, como ha escuchado, hay un latente preocupación, sin duda, de que se vea afectada la zona sur del país. Esperemos el respaldo de Copeco y también del CODEN y que la población esté atenta a la información y acate las medidas de evacuación. Ya comenzaron algunas en Choluteca, en las viviendas que viven a riberas del río, así que el llamado a la población de Marcovia es de que ya comience a evacuar. Con esta información, con usted al estudio del Foro. Gracias, Danila Sosa desde Choluteca. Voy con Víctor Valladares. Hay protestas en el INJUPEN. ¿El porqué de estas protestas, Víctor? Que planteó el Partido Nacional. Muchas gracias, licenciado. Y es que los empleados públicos hoy han llegado hasta las instalaciones del INJUPEN a realizar protestas. Andelso Flores, él es representante del Sindicato de Trabajadores
de la Universidad Nacional Autónoma Anderson, pues continúan ustedes con estas acciones en contra de este proyecto donde se busca o se pretende tomar los dineros de los institutos de previsión, y esto no les ha parecido. Eso no es posible. Es correcto, nosotros estamos totalmente en contra y ratificando una posición de que no se debe ni socializar ni conocer cualquier documento que vaya en detrimento de los derechos y conquistas de los trabajadores. Nosotros como sector trabajador hemos analizado y estudiado esa ley, y esa ley no es más que drenar los fondos nuestros de los institutos para desviarlos a campañas políticas o a la corrupción que se ha manejado dentro del país. Así que como trabajadores organizados hemos fortalecido la lucha y hemos acompañado al IPREMA, al INJUPEN, mañana vamos al IMPREUNA a defender lo que es de nosotros. Le decimos desde acá de estas trincheras al gobierno de la República que se abstenga de manejar leyes que vayan en detrimento de los trabajadores. Mire, esta ley tiene situaciones tan lesivas que no se puede ver. Desde hace 10 años han venido aplicando políticas que van en detrimento diciendo que hay que intervenir los sistemas porque hay crisis financieras. Y si hay crisis financieras, ¿cómo es que vamos a quitar los dineros de los fondos de los institutos para poderlos desviar para otras líneas económicas? Entonces nosotros tenemos esa posición de decir de que no podemos socializar, no podemos estudiar ni tampoco analizar leyes que van en contra del futuro de nuestros hijos. Esto le ha costado sudor a todos los trabajadores. Claro. Y lo peor del caso es que, fíjense que a nosotros nos ponen trabas para que nosotros podamos tener fondos para prestarle a los trabajadores, pero sin embargo sí tenemos, si ellos aprueban leyes para que nuestros dineros vayan a la banca privada y se presten a los mismos trabajadores por porcentajes altos. Aquí lo que se está dando es que se está beneficiando al más rico y se está empobreciendo al más pobre. Sí, muchas gracias, Anderson Flores. Esta es la protesta entonces que este día se lleva a cabo aquí en las instalaciones del INJUPEN, y lógicamente estas van a continuar por el resto de esta semana de acuerdo a lo que han manifestado. Licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. No quieren que saquen, y con razón, esos dineros de los institutos de prevención. Va a seguir protestando la gente, no está de acuerdo. Voy con René Amaya, hay desalojos en la Betania. René, cuéntanos, adelante. Buenos días Raúl, efectivamente así es. Ya desde ayer en helicóptero las autoridades pues diciéndole a muchas personas que tienen que salir de esta zona de aquí de la Betania. Vamos a mostrarles primero cómo se miran las aguas mansas del río Choluteca, para que vean ustedes la cantidad de agua que podría dejar este fenómeno natural. Ahora vamos a pasar a la parte de arriba para que vea usted también la cercanía en la que viven muchos capitalinos hacia el río Choluteca, y este es el peligro y por la cual las autoridades están haciendo este llamado a que tienen que comenzar a desalojar de todos estos predios. Hablamos de varias colonias, entre estas están la colonia que están en la 1 de diciembre, la Callejas, las colonias aledañas a la quebrada Grande del Norte. También está la quebrada La Salada, que abarca la colonia 21 de febrero, la 23 de junio y otros sitios. Además se está hablando de aquí de la colonia Betania, Las Brisas, que las personas tienen que salir inmediatamente de estos predios. Ven usted, muy cercano al río Choluteca. Si esto se da similar al huracán Mitch, estas personas corren peligro y de acuerdo a las autoridades de SINAJER tienen que ir tomando todas las medidas de precaución y si es posible pues comenzar a salir de estos hogares para evitar tragedia como la ocurrida en la zona norte de nuestro país. Bueno, madre, han pasado las autoridades diciéndole a tomar las medidas. ¿Qué les han dicho? No han venido. ¿No han venido? No han venido. Ya. ¿Y usted qué piensa? Porque se habla de las grandes magnitudes, proporciones de agua que estaría dejando este fenómeno natural. ¿Cómo van a hacer ustedes? ¿Ya están desalojando? ¿Cómo van a hacer ustedes? La verdad, yo no vivo aquí, ¿verdad? Vivo yo más allá. Sí. Pero la verdad, pues yo me voy a salir también, ¿va? Porque uno ya tiene miedo. Yo ya pasé el Micho y ya me dio miedo. Entonces ya vamos a salir por eso también.
Porque dígame, uno ya no se puede confiar, pues dicen que viene más fuerte que el Mish, antes hay que salirlo. Pero aquí no hay ayuda ni de Copeco ni de nadie los ha venido a decir nada. Vamos a salir voluntariamente. Ya, pero por sí solas hay que ir tomando las medidas. No tenemos ni para dónde irnos. No tenemos, porque yo ya dije, yo voy para áreas verdes, allá por el basurero, allá voy yo. Bien, muchas gracias, pero sí se nos ha informado, por ejemplo, en la zona de La Brisa, en la parte alta, Raúl, hay muchas personas que han comenzado a evacuar y vamos a ir dentro de unos momentos a los albergues que están en la parte posterior. Hay muchas personas ya albergadas para llevarle también otras imágenes. Vamos a retornar con usted a los estudios centrales. Adelante. Bien hace esa señora que le dice a René, me voy a salir, me da miedo. Es correcto. Si viven a orillas del río, tiene que tomar las precauciones y la gente salir. Es duro, pero primero hay que preservar la vida. Voy a cerrar informándoles que el presidente de Guatemala llegó hoy a Tegucigalpa. Estoy hablando del doctor Alejandro Yamatei. Llegó hoy aquí a la capital de Honduras para reunirse con el hondureño presidente Juan Orlando Hernández con el fin de continuar impulsando un frente común regional para la reconstrucción después de los estragos causados por ETA. Yamatei fue recibido por el canciller Lisandro Rosales en la base aérea Hernán Acosta Mejía. Luego se trasladó al Palacio José Cecilio del Valle, donde va a sostener una reunión con el presidente Hernández. Y después los dos presidentes tendrán un encuentro con el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, con el objetivo de conseguir fondos de esa institución regional para ser invertidos de manera unificada por Honduras, Guatemala y Nicaragua en el proceso del Plan de Reconstrucción Nacional. También se menciona a El Salvador. Se implementarán proyectos de inversión para sus pueblos en materia de desarrollo social, humano y en el agro, igual que en infraestructura y obras de mitigación orientadas al cambio climático. Ahí cuando llegaba el presidente, el doctor Yamatei, presidente de Guatemala, acompañado por Lisandro Rosales, canciller hondureño. Está aquí Alejandro Yamatei, presidente de Guatemala, médico de profesión. Está reunido en este momento con Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, y luego se reunirán con Dante Mossi para conseguir fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Estén pendientes de Canal 11, sigan con nuestra programación. A mediodía, Kelly, Isabela y todo nuestro equipo estará informándoles qué ocurre con Yota y qué ocurre en el mundo y en Honduras. Buenos días, que tengan una buena semana, cuidémonos todos y que Dios proteja al país.